hablar de la historia y del patrimonio de Chipiona para nosotros siempre es un placer. Y bueno, pues hoy queremos profundizar un poco en una figura de la literatura nacional que tiene una vinculación con Chipiona bastante desconocida y que según se va profundizando se va haciendo más intensa. Juan Mellado, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona. Bueno, pues estamos en el año Galdós, el año dedicado al literato Benito Pérez Galdós, que puede estar en la cumbre de la literatura nacional. El año galdosiano. Ujú. Bueno, pues en Chipiona deberíamos de festejarlo con pompa Ujú. y porque es un personaje muy aproximado a nuestra localidad por su cercanía con el doctor Manuel Tolosa Latour, con el padre Lerchundi y con Federico Oliver Crespo. Bueno, que son tres personajes absolutamente fundamentales de la historia de Chipiona en el siglo XX. Absolutamente fundamentales, claves. Y hay bibliografía escrita sobre esta relación, pero no mucha. Yo ahora mismo me estoy leyendo actualmente el último que ha salido sobre Benito Pérez Galdós, que es un tocho grande, en torno a la figura de este escritor, con motivo del aniversario de su, como se dice en Cuba, de su desaparición física. Y en realidad, salvo alguna alusión a Tolosa Latour, hay poco escrito sobre esa relación Manuel Tolosa Latour, Pérez Galdós, padre Lerchundi y Federico Oliver Crespo. Yo en mi blog, Yo Burro Primero, hace ya años recopilé esta relación basada en cosas que yo he sabido, cosas que he investigado y cosas que ya estaban escritas, pero dispersas. Entonces, lo que sí haría falta es una publicación específica en torno a esta relación chipionera de Pérez Galdós y, por supuesto, con otros escritores que a continuación comentaremos. Hemos dicho el siglo XX, pero son personajes que son fundamentales también en la segunda mitad del XIX y digamos que Benito Pérez Galdós, con su literatura, pues reflejó lo vivido en este país durante todo lo vivido en el siglo XIX, que en algunos momentos fue muy traumático. Pérez Galdós es considerado el mejor novelista español del siglo XIX. Y yo me atrevería a decir que parte también del XX. Muchos escritores han bebido de él, pero él además bebió de otros escritores de los que aprendió bastante, incluso algunos que no eran de su cuerda, pero que tenían una gran amistad, como por lo que se puede decir Pereda, por ejemplo, tenía una gran amistad, pero no coincidían en sus ideas políticas. Eso es algo que deberían de aprender mucha gente, sobre todo actualmente, que parece que hemos regresado a la Edad Media. Bueno, pues hablemos de Benito Pérez Galdós y Chipiona, Juan. Tenemos que decir que en el nomenclátor de la localidad tuvo una calle, la mantuvo durante muchísimo tiempo y, curiosamente, durante toda la dictadura. Y llegó un momento que se le quitó y después se le volvió a reponer. Vamos a contar lo de la calle, ¿no? Sí, yo creo que se le puso la calle por ignorancia y se le quitó por ignorancia. ¿Por qué? Porque en el año 31, cuando se decide que Benito Pérez Galdós tenga merecimiento de una calle, la corporación que se la pone es una corporación conservadora en Chipiona. O una de dos, o tenían un gran desconocimiento de quién era Benito Pérez Galdós, o tenían una gran capacidad democrática de reconocer sus virtudes. Y la corporación, que en el 2003 le quita la nominación, pues la verdad es que es inexplicable. Es inexplicable esa patada al diccionario de la historia, además con el pasado socialista que tuvo Benito Pérez Galdós antes de morir, su amistad con Pablo Iglesias y haber ido en las listas republicanas y del PSOE en su momento.
En el año 31, en 1931, el alcalde Luis Caballero, alcalde monárquico, conservador, le pone la calle a Benito Pérez Galdós en Chipiona. Supongo que influiría ahí también su vinculación con el padre Lerchundi, Claro, con el doctor Tolosa Latour, eso a buen tendría que seguro. venir por ahí. A buen seguro. Porque no creo que fuera por la parte literaria, que eso quizás se ha ido conociendo un poquito más después, y ahora nosotros profundizaremos también un poco en eso. ¿Qué calle fue esa, Juan? ¿Cómo? ¿Qué calle fue? ¿Qué calle fue la que se le puso el nombre en el año 31? Pues la calle, aquí lo tenía apuntado. La calle que está situada entre Jesús de la Misericordia y el Hotel Cruz del Mar o el Curricán, para entendernos, ¿no? Sí, pero como la memoria es frágil. Es frágil, dice, lo tengo aquí escrito, antecedentes de la calle Pérez Galdós en Chipiona. Aparece esta calle con el nombre de Hospital el 1 de junio de 1917, aunque la denominación parece que no es oficial. El 5 de agosto del 31, ya con la Segunda República, comienza a denominarse Benito Pérez Galdós. La corporación que aprobó esta denominación está presidida por el alcalde monárquico de derechas, Luis Caballero. Así lo estuvo hasta el jueves 17 de abril de 2003, cuya mañana fue reinaugurada con el nombre de Jesús Cautivo, y esa misma tarde procesionó la imagen por la calle que lleva su nombre. Cabe destacar que bajo la denominación de Pérez Galdós tiene su confluencia con la calle del doctor Tolosa Latour, circunstancia que no parece casual. Y sigo yo diciendo, resalta que se conservara el nombre de Pérez Galdós durante todo el franquismo, sin que nadie recayese en su pasado anticlerical y haber participado en la conjunción republicana, me queda lo de maestro de conjugación, sí. En la conjunción republicano-socialista junto a Pablo Iglesias. Sacó más fotos que Pablo Iglesias en Madrid. Claro. El que sacó más fotos fue Benito Pérez Galdós y después quedó segundo dentro de la conjunción republicano-socialista Pablo Iglesias, el primero. Y sigo diciendo, paradójicamente fue un gobierno del PSOE con la aquiescencia de otros que le retirase el nombre a su calle. Y al cabo de los años se le acaba reponiendo, pero en otro lugar. Claro, evidentemente, para no crear un conflicto ya innecesario y ya lo que se había hecho estaba hecho, bueno, pues, y tampoco sin desmerecer el nuevo nombre que se le había puesto, sobre el cual puedo decir aquí, porque yo ya lo he comentado varias veces con él, el actual alcalde, Luis Mario Parcero, estaba quejoso con lo que se hizo, porque además a mí me ha dicho personalmente que esa denominación de Jesús Cautivo se había puesto a la calle con bastantes segundas, pero eso ya es cuestión de criterio de cada uno. Yo me limito a corroborar lo que me han dicho. Entonces, bueno, pues se le puso a una plaza. Podemos decir que salió ganando, que muchas veces para ganar hay que perder antes, ¿no? Y eso lo sabemos mucha gente. Y entonces la antigua Plaza de Roja pasó a denominarse Plaza de Benito Pérez Galdós. Muy cerquita del Faro, en la confluencia de la avenida La Cruz Roja con Ramón y Cajal, pues allí acabó definitivamente teniendo su lugar en el nomenclátor chipionero, Benito Pérez Galdós, y dejamos constancia de eso, que en el anterior lugar, lo que es ahora calle Jesús Cautivo, confluía justo con doctor Tolosa Latour, que eran dos amigos entrañables, casi hermanos, y que habían trabajado en muchísimos proyectos sociales juntos. No en vano, Benito Pérez Galdós fue uno de los colaboradores fundamentales que tuvo, ¿no? Benefactores. Sí, benefactores para hacer los sanatorios de Santa Clara, ¿no? Sí, la recaudación de la obra teatral El Abuelo, del estreno, fue a parar completamente a las obras del Tolosa Latour. En aquella época Benito Pérez Galdós visitó muchísimo Chipiona, coincidía aquí también con el padre Lerchundi. No hay una constancia documental que Benito Pérez Galdós... epistolarmente epistolarmente sí. Sí, se sobreentiende. Hay una gran comunicación entre Benito Pérez Galdós y Manuel Tolosa Latour. De hecho, en la obra de Benito Pérez Galdós salen personajes que son básicamente el doctor Manuel Tolosa Latour
y es una comunicación muy importante. Perdón, hay una foto por ahí que circula por las redes y en algunas publicaciones que mucha gente atribuye o dice, la que sale en la casa del doctor Manuel Tolosa Latour, sale Benito Pérez Galdós leyendo algo, que por cierto hay un cuadro del padre Lerchundi que tenemos en el santuario de Regla y que se ve en la fotografía. Esta fotografía corresponde a las galeradas de el ingreso en la Real Academia Española de la Lengua de Benito Pérez Galdós. Ahí no está leyendo una de sus obras, no, está leyendo el discurso de entrada a la Real Academia ante sus amigos. ¿Y quién aparece ahí? Pues aparece Manuel Tolosa Latour, aparece Benito Pérez Galdós, creo que está Federico Oliver Crespo y algún personaje más. Los demás no habría que identificarlos. Intuyo que podría estar también la mujer de Federico Oliver Crespo, la actriz Carmen Cobeña, que interpretaba algunas de las obras de Benito Pérez Galdós. Digamos que otro insigne, chipionero, Federico Oliver Crespo, dramaturgo, hecho en Madrid ya finalmente, presidente y fundador de la Sociedad General de Autores en aquel momento, productor teatral también muy importante en aquella época, tenía también esa vinculación muy especial con Benito Pérez Galdós. Claro, hay una vinculación, digamos, terrenal, sentimental. Que confluye todo en Chipiona. Literaria. Chipiona es mucho más importante de lo que la gente se cree. Y, por eso estamos nosotros aquí, hablando de esto. Y dicho con perdón, y no solo por Rocío Jurado, es decir, que por Rocío Jurado Chipiona es importante y conocida mundialmente en el mundo, valga la redundancia, pero que Chipiona está antes en la historia. Es decir, lo que pasa es que lo mediático trasciende a lo anterior, pero culturalmente hablando, Chipiona siempre ha estado en la historia y en la literatura a niveles muy importantes. Bueno, pues decir que Oliver Crespo y su mujer tenían también vinculación con Benito Pérez Galdós y esto se mantuvo durante muchísimo tiempo. Si quieres, Juan, hablamos un poco de la obra literaria, de cómo aparece Chipiona en la obra literaria de... Antes de pasar a eso, y en torno a relación a Federico Oliver Crespo, su nieto, Jaime de Armiñán, que es un gran cineasta y escritor, es un gran olvidado en Chipiona. Bueno, él tampoco es que haya venido aquí mucho, o no sé si habrá venido, pero muchas veces hay que darle cariño a la gente. Y la gran relación, siendo nieto de Federico Oliver Crespo y por supuesto, la gran categoría que tiene, nosotros, bueno, intuyo, deberíamos de habernos aproximado un poco a él y no sé si todavía estamos a tiempo, porque las últimas declaraciones que yo vi de Jaime de Armiñán es que estaba, como se dice en Cuba, en talla. Bueno, pero este hombre tiene ya, no sé si tiene 90 años, ¿eh? Bueno, pues yo voy a aprovechar para decir aquí que yo tengo constancia de que Juan Mellado le ha planteado este tema de Jaime de Armiñán a muchos miembros de diferentes gobiernos chipioneros. A ver si alguno se anima. Eso muchas veces dicen, ¿dónde está el escrito? ¿Dónde está el escrito? Bueno, como son las cosas que se dice... Chipiona, país de excusas, ¿no? Sí. Bueno, hablemos, como decíamos, de Benito Pérez Galdós. ¿Cómo aparece Chipiona en la literatura de Galdós? Fundamentalmente en Trafalgar aparece... Los episodios nacionales. Los episodios nacionales, que precisamente hay un pasaje en la que la embarcación El Rayo naufraga en nuestras costas y el protagonista, Gabriel Araceli, lo narra así. Dice, no tardamos en rebasar de la bahía. A nuestra derecha queda bien pronto Rota, Punta Candor, Punta de Meca, Regla y Chipiona. Fíjate qué diferencia es Regla y Chipiona. No quedaba duda de que el Rayo iba derecho a estrellarse inevitablemente en la costa cercana a la embocadura del Guadalquivir. Y luego sigue diciendo, los de la tierra no podían darnos auxilio, pero Dios quiso que oyera los cañonazos de alarma una balandra que se había hecho a la mar desde Chipiona y se nos acercó por la proa manteniéndose a buena distancia.
Y preciso yo. O sea, precisar que la embarcación acaba naufragando y rescatan a los supervivientes barcos que presumiblemente los desembarcan en Chipiona. Puede deducirse así porque días después el protagonista, después del salvaje naufragio, decide marcharse. Esperé 2 días más para reponerme y al fin, acompañado de un marinero que llevaba el mismo camino, me puse en marcha hacia San Lucas. Es decir, que seguía en Chipiona, no en Nueva York. ¿Más referencias, Juan? Bueno, hay una cosa muy importante, no directamente, pero sí cuando habla de la infancia y habla de personajes, y a través de personajes superpuestos, como el doctor Mikis, hay una gran referencia a Manuel Tolosa Latour. Pero hay una cosa también muy curiosa. Benito Pérez Galdós mantuvo relaciones amorosas con la escritora Emilia Pardo Bazán durante 20 años. Y como el roce hace... Bueno, una mujer fundamental en la literatura romántica, en el romanticismo del siglo XIX. Evidentemente, y precursora de muchos cambios en el tema de la mujer, porque era una mujer en el buen sentido salvaje. Entonces, bueno, le importaba muy poco muchas veces los preceptos de aquella época. Bueno, pues yo dije en su momento, Benito Pérez Galdós sostuvo 20 años de amoríos con la escritora Emilia Pardo Bazán. Dice, como 20 años dan para mucho, buena parte de la obra de la escritora gallega se vio influenciada por Galdós, como se demuestra sus numerosas referencias a Chipiona y personajes chipioneros. De las obras Una cristiana y Doña Milagros entresacamos algunos párrafos de referencia. Por ejemplo, de Una cristiana. Una tarde vino a mi fonda el padre Moreno, solicitando hablarme. Yo ignoraba que el fraile moro hubiese regresado a Madrid. Le creía convaleciente en el convento de Chipiona. Díjome que había venido a Madrid para activar y despachar ciertos asuntos de su orden, que a usted le importan un pito, añadió con su brusca... he perdido la hoja hasta aquí. Con su brusca familiaridad acostumbrada y que se alegraba porque así lograra reducir y consolar al marido de Carmen, etcétera, etcétera. Bueno, en Doña Milagros dice, mi mujer fruncía el entrecejo, apretaba los labios y rezongaba no sé qué de un puesto de verdura en el mercado de Chipiona, donde la madre o la tía carnal de Doña Milagros, no consta cuál de las dos, y seguía así el texto. Y en otro momento dice el texto, es mi tía la ricacha, la tomatera de Chipiona, que la dicen así porque ganó su fortuna cargando tomate para mandar a toda España e Inglaterra. Referencia interesante. Estoy investigando a ver si aparece más el nombre de Chipiona en obras de tanto de Benito Pérez Galdós como de Emilia Pardo Bazán. Lo que pasa es que hace una labor bastante difícil porque no todo está digitalizado y de momento no he encontrado más, pero seguramente que con tiempo se encuentran muchas más referencias directas o indirectas sobre Chipiona en la literatura de Pérez Galdós, y hay más en muchos sitios. El mismo Antonio Gala también nombra a Chipiona en la obra El café cantante. Bueno, pues que sirva este ratito de charla nuestra de hoy para dejar constancia de la vinculación que existe humana y literaria entre Benito Pérez Galdós, que este año ya saben ustedes, se conmemora el centenario de su fallecimiento, y bueno, que tengamos esa referencia que en Chipiona, que lo sepamos, ¿no? Y lo valoremos, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Evidentemente, y por supuesto hay que leer la obra de Benito Pérez Galdós y sobre todo hay que leer, aunque sea lo que sea, pero hay que leer porque es fundamental para salir de la ignorancia. Me quedaba por decir que Pérez Galdós, aparte de ese interés, ¿no?, por reflejar la historia de España en los episodios nacionales y en toda su literatura, pero también hay cuestiones en las que se relaciona muy directamente con Tolosa Latour y queda reflejado en su obra, ¿no? Quizás es una influencia de Tolosa Latour en la obra la preocupación por los niños, claro, por con problemas de enfermedades y demás en la infancia, la protección de los menores y todo eso. Es que Pérez Galdós, en su realismo, escritor realista, se aproxima en muchas ocasiones
al naturalismo, en presentar la sociedad tal como es, con todos sus fallos, ¿no? Entonces es algo fundamental cómo describe cómo son los ambientes de la ciudad de Madrid, por ejemplo, de los personajes, del montón de carencias que tienen. Y hay una cosa muy curiosa, que Benito Pérez Galdós habla ya en sus obras de la clase media española. Sí, la clase media española no es un invento de uno que vino después, que luego se ha dicho tanto y todas estas cosas, ¿eh? La clase media española ya existía en la era, en el momento de Benito Pérez Galdós. Lo que pasa es que luego ocurrieron muchas más cosas que sería muy prolijo de explicar aquí. Bueno, pues era canario, llegó con 19 años a Madrid y, bueno, se significó mucho políticamente. Tuvo una enfermedad ahí que ya le apartó un poco de la escena pública, pero si no fuera por eso quizá hubiera llegado a puestos importantes en el gobierno de este país. Bueno, sí, pero yo creo que a él le importaba mucho más la literatura que en realidad esos puestos importantes. Yo creo que estaba en su acción política porque, como le pasa a mucha gente, con su profesión, digamos, originaria, hace todo lo posible para el cambio de la sociedad. Pero ese cambio de la sociedad no es tan pronto como se suele querer. Y entonces existe la tentación de presentarse a algo para poder colaborar más. Y en este sentido, yo creo que también cuando se presentó a esas elecciones era más que nada también por el compromiso de amigos que le empujaban a él como personaje políticamente necesario. Juan Mellado, muchas gracias. Gracias a ustedes.